¿Qué? Sí, debido a un problema técnico se eliminará Martín mucho al de la reunión. ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, Martín volvé. Así que, Bueno, chau ¿qué pasa? Martín. Bueno, la clase de hoy vamos a estar viendo, en resumen, tres temas, ¿sí? Primero va a estar dando Fiona algo que se llama Streams en Unix y C. Después voy a estar dando detalle de implementación de hash en lo que es las bajas. Ya estuvieron la clase pasada viendo un repaso de lo que es hash, abierto, cerrado, operaciones, etcétera. Vamos a ver por un lado primero las bajas, ¿sí? Un poco en las bajas, y luego en los iteradores. Así que, Fiona, veo que ya tenés ahí la diapo. Adelante. Dale, muchas gracias. Bueno, como dijo ese, hoy vamos a ver al principio de la clase lo que son streams en Unix y cómo trabajan con lo que es el lenguaje C. Para poder entenderlo, está bueno si hacemos un mini repaso de lo que vimos la clase pasada con archivos, porque van a ver que hay muchas cosas que se parecen. Ese estamos viendo, se ve la pantalla completa de streams, ¿no? Sí, perfecto, Sí. gracias. Bueno, entonces lo que les decía, si hacemos un pequeño repaso de lo que era el manejo de archivos, un simple ejemplo, después vamos a poder entender que hay muchas cosas que se parecen y que se manejan bastante parecido. Así que bueno, en la otra clase habíamos visto que para abrir un archivo usábamos las funciones fopen, le pasábamos el nombre, le pasábamos el modo de apertura y obteníamos el archivo en el formato, digamos, en el modo que le habíamos pedido de apertura y lo teníamos en la variable archivo, que era un file pointer, ¿sí? Que podíamos validar si se había abierto bien o no, a través de saber si esa variable estaba en null. Y también habíamos visto, por ejemplo, que una forma de leer información del archivo era usando la función getLine. Acá lo importante, digamos, es prestar atención a que para utilizar estas funciones, si se fijan, estamos pasando siempre eh, la variable archivo, ¿no? O sea, la necesitamos y la pasamos como punto de lectura. Bueno, lo que podemos hacer, por ejemplo, es imprimirlo y lo cerramos, devolvemos la memoria que había pedido GetLine y cerramos el archivo, ¿sí? Esto es un mini repaso de lo que vimos en la otra clase. También podíamos hacer escritura sobre archivos, lo mismo, abrimos el archivo, preguntamos si salió todo bien. Si está todo bien, usamos, por ejemplo, la función fprintf, que como pueden ver acá, recibe el archivo, le pasamos un formato con el que queremos escribir y lo que queremos escribir, en este caso la palabra hola, ¿sí? Y por último cerramos el archivo. Podemos también compararlo con lo que venimos ya usando y que ya conocemos, que es escribir por consola, por ejemplo, cuando necesitamos indicarle al usuario, o cuando estamos nosotros debugueando y necesitamos eh, tener constancia de que algo sucedió o no y queremos imprimir algo por consola. Fíjense que tenemos, por ejemplo, la función printf que solo recibe formato y lo que queremos imprimir. Y digamos que automáticamente sabemos que va a imprimir por consola y no va a imprimir información en otro lugar, ¿sí? Bueno, esto es un mini repaso de cosas que la verdad es que ya conocemos, pero ahora que entremos en lo que es el concepto de streams, van a ver que está bueno tenerlo presente y fresco, ¿sí? Lo primero que hay que entender para conocer los streams es saber que en un programa tenemos flujos de información que pueden ser entrada de información al programa o puede ser información que sale de nuestro programa, ¿sí? Para entender lo que son los data streams, que son los flujos entre el programa y su entorno, tenemos que conocer que existen lo que se conoce como standard input y después, que son los streams de entrada, digamos, hacia el programa, y que también tenemos streams de salida, que son en este caso stdout y stderr, ¿sí? Bueno, como les decía, los data streams van a ser lo que nos van a permitir vincular o conectar nuestro programa con el entorno donde se está ejecutando, ¿sí?
Entonces, cuando nosotros ejecutamos un proceso en Unix, por ejemplo, uno de nuestros programas, automáticamente se van a abrir 3 vías de comunicación con nuestro programa, que son estos 3 que acabamos de mencionar: estándar input, estándar error y estándar output. ¿Qué tienen de cómodo estas vías de comunicación con nuestro programa? Bueno, que justamente se manejan como si fueran archivos, ¿sí? Cuando nosotros ejecutamos un proceso o nuestro programa, estos 3 streams ya se encuentran abiertos y los vamos a poder manejar como si fueran archivos, ¿sí? Entonces, como les demostraba recién, para imprimir en un archivo, recién vimos que podíamos poner fprintf archivo, el formato con el que queremos escribir y lo que queremos escribir, ¿no? Bueno, fíjense que ahora, si nosotros quisiéramos escribir por consola, podríamos también hacer lo mismo, indicándole a la función fileprintf que en lugar de escribir en un archivo, que es el que nosotros queremos, lo que conocemos, le indicamos que escriba directamente en la consola, ¿no? Entonces, utilizando el nombre stdout, es como si estuviéramos escribiendo en un archivo, que en este caso se llama stdout, y que sabemos que es la consola, ¿sí? Y así es como podemos imprimir. De hecho, si comparamos la sintaxis, ven que es muy parecida, y en lo que hace printf es llamar por dentro a fprintf, indicándole que directamente vamos a escribir por salida estándar, ¿sí? También podemos escribir por la consola, llegando a la consola, digamos, a través de otro stream, que es stderror, ¿sí? Y que ahora vamos a ver por qué por ahí difiere un poco de stdout, pero bueno, es otra forma, ¿sí? de hacer lo mismo, escribir en general sobre la consola. Para lo que es stdin, también podemos retomar el ejemplo del archivo. Eliminamos lo que está asociado al manejo de archivos, y si reemplazamos la variable por stdin, vamos a tener un programa que lo que hace es leer por entrada estándar información, ¿sí? Es decir, lo que escriba el usuario normalmente por la consola. ¿Hasta acá alguna duda? No estoy mirando el chat, no sé si hay algo. No, nada. Solo como comentario sepan que este tema les va a servir para hacer el TP1, ¿sí? Así que en cualquier momento ya lo van a estar aplicando. Así que atención. Sí, exactamente. Pregunta, Bueno, ahí no sí, se queda esperando como scanf, ¿no? El stdin. A ver. Getline sí. Getline como fgts, si le es de stdin, se va a quedar esperando que haya una entrada. que haya algo por lo menos. Bien, eso todo. Bien. Y fgets también es lo mismo, pero creo que fgets se consideran safe con los comandos que nosotros compilamos hoy en día, así que habría que probarlo. Pero es lo mismo también, es la misma, obtienen el mismo resultado, sí. Bueno. Bueno, por ahí se preguntaron este planteo, digamos, esta situación, que tenemos 2 salidas por consola, estándar output y estándar error, ¿sí? Acá podemos diferenciarlos por 2 o 3 grandes motivos, ¿sí? El primero es la performance, porque imprimir por consola implica que generamos lo que se conoce como una interrupción, y esa interrupción demora tiempo, ¿sí? Demora tiempo en ejecutarse, demora tiempo en ser atendida. Entonces lo que suele pasar es que Standard Output trabaja escribiendo, digamos, cuando nosotros queremos imprimir algo por la consola, toda la información se graba en un buffer, y ese buffer, cada cierta capacidad que tiene, digamos, va e imprime por consola, ¿sí? ¿Qué tiene de bueno y de malo esto? Bueno, lo que tiene de bueno es que es mucho más performante que estar imprimiendo automáticamente, o apenas nosotros hacemos la llamada a la interrupción para imprimir por consola. Así es como que demora
y junte información para luego ir e imprimirla, ¿sí? Eso hace que sea mucho más performante, pero al mismo tiempo tiene un pequeño problema, que es que si en el medio entre que nosotros mandamos a imprimir y eso realmente se ejecuta, llega a haber un problema en la ejecución del programa, puede llegar a pasar que la información que estaba en ese buffer no se llega a imprimir nunca, ¿sí? Y eso, digamos, es un problema, porque si nosotros lo que estamos haciendo es registrando errores, nos vamos a quedar sin información, no vamos a ver qué fue lo que pasó. Entonces, lo que podemos hacer es separar la información que nosotros estamos imprimiendo por necesidad, porque el programa tiene que dar por resultado cierta información y lo hace a través de standard output, de lo que pueden ser errores, ¿sí? Que esperamos que se haga en una menor cantidad de veces, y que lo hacemos a través de estándar error, que sabemos que cuando llamemos a imprimir sobre estándar error se va a ejecutar y se va a llamar lo que podemos decir automáticamente o con una velocidad más rápida, ¿sí? Y otra cosa que es interesante y que vuelvo sobre lo mismo, esta idea de separar la información que tiene el programa, que nos devuelve el programa, de lo que son los errores, es para poder, por ejemplo, tener generación de lo que son logs controlados, ¿no? O sea, decir, separar realmente cuál es la información que mi programa está generando y información que nosotros realmente sabemos que es un error y que como fue un error podemos accionar y reaccionar de forma distinta, ¿sí? Entonces, es una forma de tener este tipo de información por separado y que nos permite, como les decía, reaccionar de forma distinta, sabiendo que viene de lugares distintos y por motivos distintos se generaron. Hay dos preguntas. A Una ver, pregunta en sí, la salida que hace Segmentation Fault la hace por STDR, porque nota que el programa termina fallando, pero siempre se imprime el mensaje. lo que yo entiendo es que sí, que Segmentation Fault sale por STR. ¿Ese vos tenés otra info sobre eso? Mi intuición es que sí, Claro, sí. no lo tengo, no tengo asegurado. Y la otra pregunta es Sí, sí, si perdón. STDR valdría o equivale a un throw exception, lo que sería objetos. Mm, no, me parece que No, eso es no algo es, interno de un lenguaje de claro, programación, de un paradigma que no tiene nada que ver con los flujos de programa. claro, No no tiene no nada que lo ver. piensen así porque throw exception recae sobre otros conceptos, que es lo que dice Martín, entonces no, es como un poco mucho. Pero no, no se puede manejar Nazarena ahí, estoy viendo lo que escribiste, no se puede manejar. Es simplemente dirigir la información hacia lugares distintos. eh, a ver, otra pregunta. Si el Segmentation Fault lo imprime el programa o el sistema operativo. Creo que el sistema operativo. Manda a ejecutar tu programa y cuando ve que falla, imprime el sistema operativo. Sí, porque ya la falla la captura el sistema operativo ahí. Bueno. Bueno, ahora lo que vamos a ver es la posibilidad de redireccionar lo que son las salidas del programa. Viene de la mano de lo que estamos revisando de los streams. Y básicamente es poder dirigir la información que tenemos por la salida, digamos, por la consola, hacia otros lugares que nos puede servir, ¿sí? Para eso, lo que tenemos que hacer, antes que nada, es entender que, como les decía recién, lo que se conoce como standard input, output y error son archivos, tienen asociado lo que se conoce como un file descriptor, y que ese file descriptor siempre tiene por ID, tiene un ID, ¿sí? Tiene siempre un ID único, que en este caso para estos archivos que estamos manejando son 0, 1 y 2. Entonces, teniendo esto en mente, ahora vamos a ver una tabla donde podemos ver
cómo podemos redireccionar la salida, o sea, lo que se imprime por consola, hacia otros programas o hacia un archivo o hacia donde necesitemos, utilizando estos números y algún comando más, algún carácter más, ¿sí? Pero tengamos en cuenta, que esto que les menciono, así que el 0 va a estar relacionado a stdin, que el 1 va a estar relacionado a stdout y que el 2 va a estar relacionado a stderr, ¿sí? Entonces, con esa info en mente, podemos revisar esto que les mencionaba, ¿sí? Si nosotros normalmente podemos llamar a nuestro programa y en ese caso, standard input, output y error van a estar asociados a la consola, ¿sí? Donde standard input va a estar asociado probablemente al teclado, ¿sí? Y el resto, bueno, a imprimir por consola directamente. Pero quizás yo tengo un programa que, por ejemplo, hace algún tipo de cálculo y retorna resultados, y yo necesito que todos los resultados los necesito guardar, ¿no? Entonces me gustaría que todo eso se guarde en un archivo. Entonces para eso puedo hacer esta operación justamente de redireccionar la salida, y usamos este carácter que podemos decirle flechita o signo mayor, y ponemos el nombre del archivo sobre el cual queremos que toda nuestra ejecución que iba a salir por standard output se guarde en el archivo, ¿sí? De esta forma, después lo vamos a ver en un ejemplo, pero todo lo que nuestro programa imprime por consola normalmente se guardaría en este archivo que se llama normal.txt. Lo que les mencionaba Una pregunta. recién, sí, Por lo que estoy viendo ahí, tipo, la llamada sería en la consola digamos, de Linux. sí, Por lo que veo, tío, el barrita punto. O sea, esto lo pondrías en la consola para ejecutar tu programa. exactamente. Ejecutás tu programa y le pones el signo mayor, a dónde querés que se guarde esa info, ¿no? Lo que escribe tu programa en este caso, y se va a guardar en ese archivo. Ah, ok, gracias. Bueno, y retomo, ¿se acuerdan que recién les dije, ¿no? 0, 1 y 2. La forma más normal de encontrarlo, de utilizar este tipo de llamadas, es poniendo solo el signito mayor. Pero si quisiéramos, podríamos indicar con un 1 que la salida estándar es la que se va a guardar en este archivo, ¿sí? ¿Por qué no lo ponemos? Porque automáticamente se entiende que el 1 es la salida estándar y que es lo que queremos hacer. Pero si, por ejemplo, como en la siguiente línea vemos el 2 que tenemos acá delante del signo mayor, esto nos va a indicar que lo que queremos guardar en un archivo separado es el manejo de errores, ¿sí? Pregunta Augusto si Sí. cuando vos redireccionás ahí con el piquito, si también se muestra en la consola o no. No se muestra nada en la consola si hacemos esto, ¿sí? Todo se va a guardar en ese archivo y después, bueno, abrimos el archivo y vamos a encontrar ahí adentro todo lo que se hizo. Otro ejemplo más es cómo redireccionar las dos cosas, ¿no? Las dos cosas en archivos separados, en este caso. Sería, ponemos con uno lo que sale de standard output y lo mandamos a este archivo normal.txt, y por ejemplo todo lo que es errores con un 2, que es redireccionar el standard error, lo llevamos a un archivo de error, ¿sí? También podemos mandar todo lo que salga por consola a un archivo, que acá está he puesto el ejemplo, y también podemos hacer cosas para redireccionar lo que sería la entrada al programa, ¿sí? Poniendo justamente al revés, o sea, en este caso tenemos el programa y flechita hacia el otro lado, digamos, menor, y lo que queremos que utilice nuestro programa como argumento de entrada, ¿sí? ¿Acá alguna duda más? Pregunta Felipe si esto hay que codearlo nosotros en cada programa con ArcC y ArcB o es algo que podemos hacer siempre. Bueno, eso es una muy buena pregunta, porque justamente esta idea de redireccionar información nos ahorra tiempo de programación, ¿sí? Porque es verdad que muchas de estas cosas las podemos hacer con ArcC y con ArcB, pero bueno, esto ya viene dado, es parte del sistema operativo,
y nos permite ahorrarnos ese paso, que de todas formas nosotros algo vamos a tener que hacer o algo vamos a querer hacer, ¿sí? Si nosotros queremos leer de la consola, lo vamos a tener que hacer igual. O sea, vamos a tener que estar esperando con un fileget S o con un scanf, digamos, vamos a tener que estar esperando. Pero no hace falta hacer la parte de argv y argc, que es lo que vimos la clase pasada. ¿Sí? Son formas distintas de manejar información que puede entrar o salir de un programa. De hecho, esos son caracteres especiales que le hablan al sistema operativo. Entonces, esas letras no le van a llegar a tu programa como parámetros, no van a llegar a argc y argv, porque el sistema operativo los reconoce como caracteres especiales y opera sobre ellos, pero no los pasa al programa porque sabe que no es algo que tiene que hacer al detectar ese carácter especial. Digamos, cuando vos veas, si vos tenés mi punto barra, mi programa, piquito, normal.txt, tu programa va a recibir un solo argumento que es el nombre del programa que se llama mi programa, pero el piquito y el normal.txt no le van a llegar al programa como argumentos. Entonces es algo completamente transparente a lo que vos estás haciendo. No te enterás que tu salida está siendo redirigida, digamos, dentro del programa de C. Bien, claro, exactamente. Para el programa es transparente. Y bueno, por último, con lo que está relacionado a streams, lo que vamos a ver es el concepto de pipe, que ya lo estamos viendo, ¿no? Con estos ejemplos que vimos, pero bueno, vamos a profundizar un poco. El pipe es este carácter que se ve acá en verde y que lo que nos permite es básicamente conectar la salida de un programa con lo que sería la entrada de otro programa, ¿sí? Este ejemplo que está acá en la PPT, por ejemplo, el programa Echo, lo que hace es imprimir por consola, lo mismo que le pasamos que está entre comillas, se va a imprimir y nuestro programa, y se va a ejecutar nuestro programa, ¿sí? Y va a recibir por estándar input lo que se acaba de imprimir, ¿sí? Quizás nuestro programa no hace nada con Echo, pero si algo hace, bueno, lo va a tener en cuenta como si recibiera por parte del usuario cierto texto, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, hola, ¿cómo estás? Otro ejemplo que podemos tener, y ahora en un segundo switcheo a la consola y les muestro un poco por ahí más en detalle, es el programa cat. El programa cat lo que hace es concatenar archivos y además los imprime por consola, ¿sí? Entonces, en el caso de que, por ejemplo, nosotros le pasamos un solo archivo, en este caso, por ejemplo, entrada.txt, el programa cat lo que hace es abrirlo, leerlo e imprimirlo todo en la consola, ¿sí? Si nosotros ejecutamos cat entrada pipe y después ejecutamos nuestro programa, es como si nuestro programa estuviera recibiendo por entrada estándar todo el contenido que estaba almacenado en entrada.txt, ¿sí? ¿Hasta acá alguna pregunta? Bueno, mencionaba Julián que usando un solo piquito se trunca el archivo, es decir, se borra completamente y se sobrescribe, y usando dos piquitos es una especie de append. Exactamente, sí, ahora les muestro en un ejemplo cortito. Y por último, nada, otro ejemplo que a mí me gusta traer a la clase porque es una forma por ahí de pensar en dónde podemos usar este tipo de implementaciones o aplicaciones para pipe. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un lector de GPS que lo que hace es leer información a muy alta velocidad, con mucha frecuencia, ¿sí? Y la información que nos da está cruda, podemos decir de alguna manera, y muchas veces lo que se hace es con esa información cruda, se hace todo un cálculo que lo que nos permite justamente es obtener latitud y longitud, ¿sí? Lo que nosotros podríamos tener es un programa que lo que hace es leer la información cruda del GPS, y podríamos tener otro programa que hicimos nosotros, que es el programa que realmente, por ejemplo, hace las cuentas matemáticas para obtener la posición real de la persona que tiene ese GPS, ¿no? Entonces podemos conectar estos dos programas a través del uso de pipe
y dejar corriendo. Por un lado tenemos el programa del GPS, que es un sensor y que nos da información de manera constante y a un cierto ritmo, nuestro programa que es capaz de ir procesando la salida del GPS y haciendo los cálculos necesarios para devolver la ubicación del usuario, y que una vez que termina de ejecutar, por ejemplo, conecta a otro programa, y a medida que se va obteniendo la ubicación de la persona, en mi último programa se puede estar, por ejemplo, graficando en tiempo real la posición de la persona. ¿Sí? Es una forma de entender cómo se pueden concatenar este tipo de información, o cómo puede ser útil el hecho de concatenar información. ¿Sí? Acá estamos. ¿Me preguntas? No, A nada. ver, pregunta Cristian. ¿Hay formatos específicos estándar para crear los logs y poder sacar la información fácilmente, por ejemplo? No, en general eso es como un contrato entre la persona que genera el log, que lo va a hacer de la forma, no sé, más clara posible, y la persona que después lo tiene que leer, ¿sí? En caso de que haga falta. Y si no, se sigue algún... No hay formato estándar, pero sí el hecho de, por ejemplo, separar siempre la información con algo, un guión o 2 puntos o un punto y coma, y eso permite a la otra persona que va a parsear la información en el siguiente programa, o que tiene que ir a leer la información, que lo pueda hacer de una forma lo más fácil posible, ¿sí? Bueno, les quería mostrar algunos ejemplos de los programas que ya están en Unix y que los podemos usar. Para que vean cómo podemos usar el tema este de los pipes, ¿no? Como les decía recién, Echo es un programa que lo que hace es recibir un string en la consola, digamos, y lo que hace es imprimirlo, ¿sí? También hay otro programa, hay otro programa que se llama WC, que lo que En, hace es, en este perdón, momento estás mostrando todavía las diapositivas. No sé si querías mostrar otra uy, cosa. perdón, sí, ahí voy, un momentín, muestro la consola y ya te doy el pase a vos. Ahora sí. Ahora sí. Genial, gracias. Bueno, como les decía, Echo es un programa que recibe un string y lo imprime por consola. También hay otro programa que es WC, que lo que hace es, por ejemplo, contar la cantidad de líneas o de palabras que se encuentran en lo que nosotros le pasamos como entrada, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que hace es contar y devolvernos un 11, porque son la cantidad de caracteres que tiene en lo que recibió por entrada, que es, en este caso, hola algo 2, ¿sí? A ver, otros ejemplos. Sí, ahí leo el chat, sí, es Oh My Sigel, y ¿por qué las comillas? Las comillas son porque es lo que recibe Echo, porque es como lo que, digamos, como le estamos pasando el stream. Otro ejemplo que podemos ver es cat. Yo acá tengo un programita escrito, que ahora se los voy a mostrar, que lo que hace básicamente es toma un archivo y, como les decía recién, lo imprime en la consola. ¿Sí? Lo abre, lo lee y lo imprime entero en la consola. Lo que acabo de imprimir es el main de un ejemplo que ahora vamos a ejecutar, que lo que hace es leer todo lo que recibe por estándar input, pero le agrega una facilidad para la lectura, que es decir el line number de cada una de las líneas de lo que se está imprimiendo, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, a mi programa ejemplo, que es este que está impreso ahí en main, lo ejecuto de esta forma, lo que se ve por resultados, si bien acá es el line number, que es lo que está acá arriba en código, ¿sí? Y
cada una de las líneas del archivo que fuimos leyendo. Es una forma de ver cómo concatenar info que también puede ser interesante. Y un último ejemplo que por ahí también es interesante, el comando ls, que les permite listar todo el contenido que hay en un directorio. Por ejemplo, estos 5 archivos son los que están en el directorio donde estoy trabajando. También podría querer hacer algo así, como listar todos los archivos que tengo y escribirlos en un archivo que sea mi directorio.txt, y de esa forma tener un archivo donde está listado toda la información que está almacenada en este directorio. Esto a veces sirve cuando uno no encuentra por qué no funciona algún programa y quiere ver exactamente por qué a otra persona le funciona y quiere ver si todos los archivos que están son exactamente los mismos. Esto, por ejemplo, te Sí. podría servir si necesitas que, digamos, un archivo tenga, digamos, acceso fácil a, digamos, a varios archivos diferentes. Podrías, tipo, listarlos y escribirlos en un solo archivo y acceder solamente a ese archivo, donde sabes que cada una de las líneas va a ser uno de los nombres de... Sí, señor. Ahí es exactamente lo que vos decías, por ejemplo. Yo acá usé el archivo, el comando cat, le pasé el archivo que recién generamos y tengo listado todo lo que tengo en el directorio y lo podría usar como entrada de algo más, ¿no? Y bueno, a ver un ejemplo más. Alguien había mencionado hace un ratín el tema de qué pasa si pongo el doble piquito para no pisar el archivo. Si yo, por ejemplo, hago esto, ls-l nos va a traer más información sobre el directorio donde estamos parados, y si pongo flechita flechita, lo que hago es evitar pisar el contenido del archivo que recién creé, ¿sí? Entonces, de esta forma, ahora en mi directorio voy a tener primero la información que habíamos conseguido a partir del primer ls, y después, más adelante, la información del segundo ls, ¿sí? Es una forma de no pisar el contenido. Y el último ejemplo, que por ahí es interesante saber, es que podemos seguir concatenando, como vimos en el último ejemplo PPT, distintas llamadas. No hace falta que sean solo 2, porque recién por ahí solo teníamos 2. Acá estoy haciendo un cat de un archivo que tiene un cierto código adentro, no nos importa la verdad qué es lo que hace. Después voy a llamar a WC y le voy a pasar el flag L para que me diga la cantidad de líneas que tiene ese archivo. Y por último, quiero que esa información, ¿sí?, la cantidad de líneas que tiene el archivo, se guarde en un archivo que sea líneas.txt. Entonces yo ejecuto esto, como ven no sale nada por consola, pero si después reviso qué tengo guardado en el archivo líneas.txt, veo que dice, por ejemplo, 19. ¿Sí? Y si hago un cat del archivo que habíamos visto, digamos, que era del cual contamos las líneas, tenemos acá todo el archivo, que si contamos las líneas va a tener 19 saltos de línea, que es lo que contaba WC, ¿sí? Bueno, no mucho más que eso. Con esto pueden jugar un montón. Hay un montón de programas que ya vienen, digamos, que ya están disponibles en Unix para hacer pruebas. Y que, bueno, incluso también pueden hacer distintos programas ustedes y ir concatenándolos para sacarle jugo, ¿no?, a esta funcionalidad o a estas, ¿no?, propiedades que nos permite tener Unix. No sé si hay alguna preguntilla. Y si no, ese todo tuyo. Muy bien. A ver, a ver. Le voy a presentar algo. Acá está. Ahí va.
Es de hecho la primera página que aparece si googlean visualización de hashes. Muy buena, así que la vamos a usar. Bien, entonces, esto es en el contexto de hash. Voy a mirar lo que es el enunciado del hash y vamos a ir viendo qué cosas ya vieron y qué cosas vamos a estar viendo en esta clase. Entonces, por un lado, tenemos que el hash tiene una estructura tipo hash t. El hash tiene un tirador, que vamos a ver en la parte final de la clase. El hash recibe una función de destrucción de datos, que ya lo habrán visto, es muy parecido a cómo funciona en la cola. Hash crear, ya lo habrán visto. Hash guardar, vamos a ver algunos detalles de implementación de hash guardar con respecto al hash borrar. Vamos a estar viendo ahora mismo hash borrar. Hash obtener, lo habrán visto, pero lo vamos a usar para ver cómo se comporta el hash con el tema de las bajas. Una pregunta, ¿estarías mostrando una presentación o estás con la página esta? Porque Estoy con la página. Estoy con la Ah, página y leyendo el enunciado así en voz alta nomás. Hash pertenece, lo mismo, lo vamos a ver con hash obtener. Hash cantidad no nos va a importar mucho, ya lo habrán visto la clase pasada, lo mismo que hash destruir. Y después están las primitivas del iterador. Entonces, nos vamos a concentrar principalmente en hash borrar ahora, en este segmento, y vamos a usar hash guardar, hash obtener y hash pertenece como funciones auxiliares que nos van a ayudar a entender cómo es el funcionamiento del hash borrar y el hash en general. Entonces, si hacemos hash crear, por ejemplo, podría darse que se cree un hash como el que está ahora en pantalla, ¿sí? Si se fijan, el hash tiene 29 posiciones, de la 0 a la 28, y vamos a insertar números, porque miren lo que pasa si trabajamos con strings. Hola. Ven que el hola lo va dividiendo en letritas y le va haciendo operaciones tipo XOR, movimientos de bits y etcétera para encontrar la función de hashing que le corresponde a esta palabra. Lo que termina pasando es que se vuelve impredecible saber dónde va a terminar el string colocado en el hash, y yo voy a estar necesitando un poco más de control respecto a dónde caen las cosas. Entonces, recuerden, nuestro hash utiliza strings, pero para la facilidad de la aplicación voy a usar números, ¿sí? Y la función de hashing normalmente es más complicada, en este caso es muy sencilla y es el número va a caer en la posición que le corresponde, y si es un número mayor a 28 o 29, hace el operador de mod, ¿sí? El resto de la división entera. Entonces el 5, si lo inserto, va a caer en la posición 5, y el 32, por ejemplo, 32, el resto de 29 es 4, 3, 3, ¿sí? Entonces cae en la posición número 3. ¿Ok? Entonces, de nuevo, van a trabajar en el hash con cosas más complejas, como lo son strings, y van a usar funciones de hash más complejas y no simplemente aplicar el mod, pero para el ejemplo vamos a estar así. ¿Sí? Cosas que ya han visto, insertar. ¿Qué hacen insertar? Aplica la función de hashing y donde está, si hay lugar, lo inserta. Por ejemplo, vamos a insertar el 26, viene acá al 26, está disponible, lo inserta. Vamos a darle un poquito más de zoom. Nada con el zoom. Me parece que así estamos bien. Ahí está bien eso. F11. F11. Bien, entonces, ¿qué podemos insertar? También podemos insertar, por ejemplo, el 4. ¿Sí? Insertamos, va a la posición 4, está disponible, se agrega. ¿Sí? ¿Qué pasa si insertamos el 33? ¿A qué posición debería ir el 33? El 33 debería ir también a la posición 4. ¿Qué va a hacer? Encuentra que está ocupado y busca linealmente una posición vacía. ¿Sí? Uy, hay un reset. Ok, puse skip back, pero no se puede volver a... Vamos de nuevo. Agregué el 4.
buscó el 4, estaba disponible, se agregó, agregué el 33, va a la posición del 4, ve que está ocupada, linealmente busco una posición que esté libre, la posición 5, la posición 6, y la 6 la encuentra disponible y lo agrega, ¿sí? Eso es lo que ya habrán visto en clases anteriores. Sí, a ver. Vamos a usar lo que es linear probing, o sea, esa búsqueda lineal de qué posición encontrar, porque es la más sencilla para explicar esto, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata esto de las bajas? Bueno, primero que nada, para saber si tenés que dar debajo un elemento, tenés que poder encontrarlo. Entonces podemos hablar un poco de la operación de find, por ejemplo. Si busco el 26, lo va a tratar de encontrar en la posición que le corresponde. Si aplica la función de hashing, lo busca en la posición que le corresponde y lo encuentra, ¿sí? Si busco el 27, va a ir a la posición que le corresponde al 27 y no lo encuentra. ¿Sí? 26 más 29 da 55. A ver, si buscamos el 55, lo va a tratar de buscar en la posición 26. Como la posición 26 está ocupada, tiene que buscar en la posición 27. ¿Por qué busca el 55 también en la posición del 27? Porque el El tema 25... del módulo que dijimos, que si es mayor, le va a calcular el... Exactamente. A la posición al 25, al 55 le corresponde la posición 26. Como está ocupada, va a buscar hacia adelante de forma lineal, porque ahí estaría si hubiese habido una colisión, ¿sí? Recuerden, esto se llama colisión. Cuando vos tratás de guardar, cuando tratamos de guardar el 33 en la posición del 4, pero ya estaba ocupado, ocurre una colisión y tenemos que buscar hacia adelante de forma lineal alguna posición que esté disponible para ahí sí poder guardar el dato. Entonces, ¿por qué el 55 se busca en el 26 y también en el 27? Porque dice, bueno, en el 26 no está, pero ¿qué hubiese pasado si hubiese habido una colisión? El 55 habría caído en el 27. O si el 27 estuviese ocupado, habría caído en el 28. Si el 28 estuviese ocupado, habría caído en el 0. ¿Sí? Porque del final volvemos al principio. ¿Qué significa eso? Que si queremos buscar el 34, lo va a buscar en la posición del 5, no está, lo busca en la posición del 6, no está, y recién cuando lo busca en la posición del 7, donde está, donde hay un nodo vacío, dice, bueno, no lo encontré, no está. ¿Sí? Eso, con suerte, es repaso. Ahí preguntaron Tomás y Sofía sobre cosas. Lo importante es que estamos haciendo la operación resto de la división, ¿sí? Que es el módulo, ese porcentaje. Entonces 55 porcentaje 29 da 26, es el resto, ¿sí? Para hacer un ejemplo, si insertáramos el 180 y... A ver, 180... 180... Ah, bueno. 180, por decir algo. El 180 va en la posición 7, 6, ¿sí? Porque la resta de hacer 180 en 29 da 6. Vamos de nuevo, a ver si buscamos el 180. Se fijan acá, aparece 180 porcentaje 29 da 6. ¿Sí? Bien. Entonces, pregunta Ramiro, si buscas el 3, ¿recorre hasta el 8? Y vamos a ver qué pasa, pero spoiler, sí. Si buscamos el 3, ¿qué pasa? Lo va a buscar en la posición del 3 y no está. Lo busca en la posición del 4, no está. En el 5 no está. En el 6 no está. Y en el 7 no está. Lo va a buscar en el 8 y recién cuando encuentre una posición vacía puede decir no lo encontré, no está. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a buscar el 3, pueden pasar dos cosas. Buscamos ahora el 3, no está en ninguna de estas posiciones y cuando viene acá, llega acá y no lo encuentra. Pero ¿qué pasa si justo ahora insertamos el 3? Se va a insertar en la posición del 8. Entonces, al buscar el 3, tenemos que por lo menos llegar a la posición 8, en la que el 3 está, o el 9, en la que hay un espacio vacío, ¿sí? Porque siempre
que un elemento no esté en la posición que le corresponde, va a poder estar en las sucesivas posiciones hasta encontrar una posición vacía. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con las bajas, que era el tema de hoy? Bueno, ¿qué es lo primero que hay que hacer para dar de baja un elemento? Buscarlo, ¿no? Entonces, si yo doy de baja el 33, aprieto este botón, ¿qué va a pasar? Va a venir a la posición 4, que es donde está el 33 según la posición, la función de hashing, va a ver que en el 4 no está, busca en la posición del 5, en el 5 no está, busca en la posición del 6 y en el 6 sí está. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a agarrar este elemento y lo va a borrar. Si lo va a dar de baja, va a devolver el, el valor al usuario del hash. ¿Sí? Antes que eso, pregunta Sofía, ¿qué pasa si buscas el 32? Bueno, vamos a buscar el 32. Ahí está. El 32 lo va a buscar en la posición del 3, lo va a encontrar y listo. ¿Sí? Una vez que encontramos el elemento, ya no hace falta seguir recorriendo nada. Y eso es lo que esperamos del hash, que encuentre los elementos lo más rápido posible, es decir, con suerte no de uno. ¿Sí? La idea es que esta búsqueda lineal sea lo más rápido posible. Entonces, cuando se forman estos baches de muchos números seguidos, son cosas que no nos gustan tanto, ¿sí? Nos gustaría que los elementos estén un poco más espaciados. Y eso en un ratito vamos a ver cómo se puede lograr. Igual, una pregunta. Ahora, por ejemplo, que vos dijiste borrar el 33, cuando borres el 33, tenés que hacer lo que nos contaba Martín, ¿no? De poner el estado borrado. O si no, y Exactamente, cuando buscaras el 3, va a encontrar la posición vacía del 33 y te va a decir que no está. correctísimo. ¿Sí? Vamos a verlo. Vamos a borrar el 33, lo busca acá, acá, lo encuentra, ¿sí? Y fíjense que la posición no quedó como el resto de las posiciones que estaban vacías, sino que hay un mensajito que dice deleted, ¿sí? Cancelados. Eso significa que acá había un elemento y fue borrado, pero esta posición no se considera vacía. Y vamos a ver por qué. Pregunta Iván, perdón, pero había que redimensionar el hash cuando había exceso de elementos o cuando había escasez. En un ratito lo vemos, ¿sí? Un ratito lo vemos. Bien, entonces tenemos que, por alguna razón, esta aplicación dijo, bueno, voy a poner deleted acá. ¿Por qué? Y vamos a verlo buscando el 3. ¿Sí? Cuando buscamos el 3, vamos a ponerlo bien despacito. A ver si me da tiempo de charlar. Tuki. Buscamos el 3, lo va a buscar acá. Oh, muy despacio. Pero acá no está. Entonces lo va a buscar en la posición del 4 y tampoco está. Y en la posición del 5 tampoco está. Y en la posición del 6 tampoco está. Y en la posición del 7 tampoco está. Y en la posición del 8 sí está y lo encuentra. Pero ¿qué pasa? En un momento pasamos por la posición del borrado. ¿Sí? ¿Qué hubiese pasado si esa posición estuviese vacía? ¿Sí? Nosotros buscamos acá, en la posición del 3 y no está, en la del 4 y no está, en la del 5 y no está. Cuando venimos a la del 6, si esto estuviese vacío, diríamos, ya está, el 3 no está. Cosa que es mentira, pues está después. ¿Sí? ¿Ven por qué necesitamos la marca del borrado? Porque si nosotros nos deteníamos acá, en este elemento vacío, no habríamos encontrado el 3, que efectivamente está presente. ¿Sí? ¿Y por qué necesitamos marcar al borrado como borrado? Porque justamente mediante las operaciones del hash, de insertar, como no sabemos en qué orden se van a insertar los elementos, algunos elementos pueden quedar desplazados de sus posiciones originales. Y si nosotros borramos elementos que estaban entre medio, entre la posición original de un elemento y la posición en la que terminó quedando, tenemos que de alguna manera marcar que ahí hubo algo que evitó que el 3 pueda ser guardado en esta posición. Porque si la posición 6 hubiese estado vacía, el 3 habría sido guardado ahí. Pero la posición del 6 no estaba vacía porque algo había ahí, y cuando dejó de haber algo ahí, pusimos la marca del borrado. ¿Sí? Y es por eso que el hash cerrado tiene 3 estados en cada posición. La posición vacío, como este que está acá, la posición ocupado, como todos estos que están ocupados, y la posición del borrado. ¿Ok? Bien,
Podemos hacer otras operaciones, por ejemplo, borrar el 26. Ahí va. ¿Y qué pasa si buscamos el 55? Lo mismo, va a la posición 26. Como no lo encuentra, busca en la posición 27 y recién cuando encuentra un elemento que está vacío, detiene la búsqueda, ¿sí? Porque es recién ahí donde puede garantizar que el elemento no está. Lo mismo si buscamos el 33. Va a buscar en la posición del 4, luego la del 5, luego la de borrado, 180, 3, y recién cuando no lo encuentra en una posición vacía, podemos asegurar que el 33 no está. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Qué tenemos? 8 menos 7. Y si insertamos un 34, bueno, el 34 no está. Antes de eso se me ocurrió a ver qué pasa si insertamos el 32. No, no lo hagamos eso, porque depende de cómo está implementado este hash. Nuestro hash, ¿cómo lo vamos a implementar? Las claves no pueden estar repetidas, ¿sí? Nuestro hash. Por eso voy a evitarlo ponerlo acá porque hay que ver cómo lo implementaron ellos. Pero nuestro hash no acepta claves repetidas. Entonces, si nosotros llegáramos a insertar de nuevo el 32, lo va a encontrar primero, lo va a encontrar acá, y lo que va a hacer es modificar el dato, ¿sí? Recuerden, estas son claves, además de las claves, hay datos asociados a las claves. Lo que pasaría si volviéramos a insertar un dato que ya está, es modificaríamos el dato, ¿sí? Antes de repetir la clave, modificamos el dato que está guardado. Entonces, yendo a la pregunta que nos hicieron, ¿qué pasa si insertamos el 34? Si las claves no pueden estar repetidas, pregunta Cristóbal, entonces, ¿qué pasa si insertamos el 3? Porque va a llegar antes al deleted que al 3. Bueno, es muy importante que antes de hacer ninguna modificación, busquemos el elemento, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si insertáramos el 3? Lo que nosotros haríamos en nuestro hash, primero que nada es buscar el 3. Buscar el 3, pasar por el borrado y hasta encontrar el 3. Una vez que encontramos el 3, ahí modificamos el dato, ¿sí? Pero primero buscamos el elemento para ver si está, antes de cambiar nada. Siempre para insertar o borrar, lo primero que hacemos es buscar el elemento, ¿sí? Porque si no sabemos si el elemento está, no podemos tomar esa decisión de si el elemento hay que agregarlo o si el elemento puede siquiera ser borrado. Porque si el elemento no está, no va a poder ser borrado. ¿Sí? Vamos allá a insertar el 34. El 34 va en la posición del 5. Entonces insertamos, ¿sí? Viene acá. Cuando encuentra el borrado, lo está insertando, ¿sí? Y acá hay algo que no está del todo bien con esta implementación, porque primero tuvo que haber buscado a ver si encontraba el 34, ¿sí? La razón por la cual no lo hace esta implementación es porque admite repetidos, ¿se fijan? ¿Sí? Pero es algo en lo que va a diferir esta implementación de la nuestra, por lo cual vamos a hacer a mano lo que haríamos si tuviéramos que insertar el 34 realmente, ¿sí? Volvemos más o menos a como estaba antes. Si nosotros quisiéramos insertar el 34, lo primero que haríamos es buscar, ¿sí? Buscar el 34, lo va a buscar en la posición 5 y hacia adelante. Cuando no lo encontramos, caemos en la posición 10, ¿sí? Lo que viene ahora es un detalle de implementación. Nosotros podemos simplemente en la posición del 10 insertar el 34, ¿sí? O podemos acordarnos que había una posición borrada e insertar el 34 en el borrado que encontramos en el medio, ¿sí? A nivel operación del hash es muy parecido, ¿sí? Va a cambiar por ahí detalles de qué tan rápido es un hash o qué tan rápido es otro hash, ¿sí? Pero eso ya es un detalle de implementación. Lo importante es que el 34 tiene que caer en un lugar que en este momento no esté siendo utilizado. Y los lugares borrados son lugares que no están siendo utilizados, ¿sí? Un borrado puede pasar a ser ocupado, ¿sí? Pero si un ocupado se borra, no podemos dejarlo vacío, hay que dejarlo como borrado, ¿sí? Me parece importante aclarar que antes de escribir en cualquier posición deleted, tenemos que buscar si un elemento está, ¿sí? Buscar que el 3 está antes de insertar el 3 en un lugar donde no corresponde, porque eso va a generar problemas en su hash
Porque, ¿qué puede llegar a pasar si ustedes le piden? Si ustedes le piden insertar el 3, y ustedes saben que en su hash, insertar el 3 significa, si el 3 está presente, modificar su valor, ¿sí? Si ustedes implementan su hash como está implementada esta página, al insertar el 3, van a insertarlo en el lugar donde está borrado y les queda repetida la clave, cosa que no va a estar bien y las pruebas no le van a estar dando bien, ¿sí? Ese es el momento en el cual nuestra implementación difiere de la implementación que está en esta página, justamente porque no permitimos repetidos, ¿sí? Vamos al chat. Joya, las claves a las cuales se les aplica la función de hash, ¿pueden ser posiciones en memoria de un nodo? ¿What? Repetime eso, Facu, por favor. Pregunta Claudio, ¿la posición deleted ya no se puede usar para insertar? Como les decía, se puede usar, pero lo primero que tenés que hacer es asegurarte de que el elemento, de tratar de encontrar el elemento, ¿sí? Primero tratar de encontrar el 3, y si no está, sí podés reaprovechar la posición deleted, ¿sí? Pero es un detallecito menor, digamos, no te va a impactar tanto en lo que es el funcionamiento del hash. Facundo pregunta, ¿a qué valor se le aplica la función de hash en la implementación? Siempre se aplica la función de hash a la clave que está ingresando el usuario, ¿sí? Siempre. La clave que inserta el usuario, en nuestro caso un string, va a ser a la que se le aplique la función de hash y decida en qué posición del hash corresponde, ¿sí? Bien. Ah, son las 8. Ok. Bueno, pasemos a... tenemos estados en hash cerrado, vacío, borrado y ocupado. Agregar y borrar en hash cerrado y en hash abierto, teniendo en cuenta el estado. Bueno, ya vimos agregar y borrar en un hash cerrado, tuvimos en cuenta el estado. Vamos a lo que es un hash abierto. ¿Sí? Para eso vamos a entrar a otra página del mismo Lord. Bien, este es un hash abierto. ¿Se fijan? La tabla de hash tiene 13 posiciones, de 0 al 12, ¿sí? Y cada elemento de la tabla tiene una rayita que significa que la lista en esa posición del hash está vacía. Entonces, ¿cómo se insertan elementos? Bueno, vamos a poner un 15, un 137, un 402, un 405. Vamos a ver qué estuvo pasando. Bueno, cuando insertamos el 137, vino acá a la posición del 7, vio que esta lista está vacía y agregó el 137. Cuando quisimos insertar el 402, fue a la posición del 12, ¿sí? por la operación de resto, y se insertó en la posición número 12, el 402. El 15 se ubicó en la posición 2 y el 405 también le corresponde a la posición 2. Entonces lo que se hace es insertar en esa lista, ¿sí? Y ahora, todos los elementos que colisionaron en la posición 2 están agregados como lista en esa posición 2, ¿sí? Y la redimensión, preguntan, del cerrado. Ahora vemos, ¿sí? Todos los elementos que se deban agregar se van a estar agregando en esa lista. Vamos a ver si la pego con el 418. Ahí está. Lo mismo corresponde que está en la posición 2 y se agrega a la lista, ¿sí? ¿Cómo buscamos elementos? ¿Cómo buscamos el 137? Va a ir a la posición 7, que es la que le corresponde, recorre la lista y cuando encuentre el 137, encontró el elemento, ¿sí? Si buscamos el 7, va a ir a la lista del 7, va a recorrer la lista, va a ver que el 137 no está y declara que no está. Si buscamos el 15, va a ir a la lista de la posición 2 y va recorriendo la lista hasta que encuentra el elemento. ¿Sí? Cuando encuentra el elemento, encontró el elemento. Busca el 2, va recorriendo la lista, cuando no encuentra el elemento, no encontró el elemento. ¿Sí?
Se fijan, este tipo de operaciones en el hash abierto son más fáciles, ¿sí? Más fáciles de entender, porque todos los elementos que están colisionados están asociados todos juntos en esa lista, ¿sí? ¿Qué fue la posición 12, 405? Si hacen 405 módulo 13, da 2, ¿sí? Es una cuantita. Bien. ¿Cómo son las bajas en este caso? Bueno, lo mismo. Si vamos a borrar el 405, vamos a empezar con el 137. ¿Sí? Lo primero que hay que hacer es encontrar el elemento. Va a la posición 7, lo busca, lo encuentra, lo borra. ¿Sí? Queremos borrar el 405, va a la posición del 2, lo busca, lo encuentra, lo borra. ¿Sí? ¿Cómo se hace para borrar un elemento que está en el medio de la lista? No existe lista borrar del medio, solo existe listo borrar primero. Bueno, con el iterador se puede, por ejemplo. Si vos, mientras buscas el elemento, vas iterando esta lista, cuando encontrás el elemento, borrás el actual y éxito. ¿Sí? Todo esto sabiendo que nuestra implementación de lista está bien hecha porque aprobamos el TP de lista. Cuando aprobemos el TP de lista, ¿no? Martín Bardero en el chat. Bien. ¿Qué más tenemos para ver en el hash abierto? No mucho más, ¿sí? Si queremos volver a agregar un elemento que ya estaba en el hash, agrega y listo. Pero el hash no tiene eso de borrado porque la lista se reestructura sola, ¿sí? Podemos borrar un elemento en medio de la lista y la lista queda armadita de nuevo tras haber borrado ese elemento, ¿sí? Borramos el 15, la lista no pierde su integridad por haber borrado el 15. ¿Ok? Bien. Políticas para agrandar y achicar el hash y cómo es la redimensión en hash abierto y hash cerrado. Bueno, ya que estamos, podemos ver redimensión en hash abierto, que es el que tenemos acá abierto. ¿Sí? ¿Qué pasa? Queremos que nuestro hash funcione no de uno, ¿sí? Y para eso necesitamos que cada vez que se va a buscar, agregar o borrar un elemento, tarde algo que es de orden constante, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos agregando elementos al hash abierto, y agregamos muchos elementos, agregamos 50 elementos, cada posición del hash es esperable que tenga entre 3, 4 elementos, quizás más, ¿sí? Cuando estamos agregando muchos elementos al hash, lo que nos va a pasar es que cada lista va a tener muchos elementos y eso va a hacer que en vez de tardar o de uno, esté tardando o de la cantidad de elementos que hay en la lista, ¿sí? Y en un momento puede llegar a dejar de ser despreciable eso que está tardando nuestro hash en ir a buscar los elementos. En ese momento, lo que hay que decidir es redimensionar para que el hash sea más grande, ¿sí? Entonces vamos a volver a agregar, a ver, el 15, el 2, el 15 más 13, 28, ahí está, ¿sí? Supongamos que ya varias de las listas que tiene este hash tienen varios elementos, ¿sí? Y la política de redimensión, ¿cómo puede ser? Bueno, si hay muchos elementos en mi hash, por ejemplo, por decirte algo, el doble de elementos hay en el hash que en el tamaño que tiene mi hash, ¿sí? Es decir, más o menos 2 elementos por lista, podría considerar que el hash crezca, ¿sí? Entonces, política de redimensión, si la cantidad de elementos que tengo guardados es el doble que la cantidad de espacio que tengo en el hash, hago crecer el hash, ¿sí? Por decir algún ejemplo. Como por ejemplo teníamos en la pila, que si el tamaño, si la capacidad se colmaba, la pila la hacíamos crecer al doble, ¿sí? Pero no, así como pasaba en la pila, es importante que los crecimientos sean multiplicando, ¿sí? No sumando, porque si no, nuestro hash se va a estancar muy rápido, así como la pila se estancaba muy rápido. Entonces,
Si tienen que hacer crecer el hash, duplican el tamaño, por decir algo, ¿sí? Pregunta, si uno duplica el tamaño del hash, ¿nos va a volver a pasar que todos estos 4 elementos caigan en la misma lista? Digamos, ¿van a volver a compartir lista estos 4 elementos? Sí, No, porque no, ya sí no o vas sí. no, porque ya no vas a estar dividiendo por 13, sino por el nuevo tamaño, por el nuevo, digamos, módulo del tamaño. Perfecto, como dice Tobías e Iván en el chat, como cambia el tamaño del hash, va a cambiar ese módulo al que le aplicamos en la función de hash. Por lo tanto, es posible que se modifique el resultado de la función de hash y la posición a la que tiene que llegar a caer ese elemento, ¿sí? Entonces, quizás estos elementos vuelvan a estar en esta misma posición, quizás no. Entonces, cuando tenemos que redimensionar el hash, en este caso abierto, tenemos que de nuevo, a todos los elementos que están en el hash, aplicar la función de hashing, ¿sí? Imagínense que este hash lo hacemos crecer para que tenga 30 posiciones. Bueno, el 28 le aplicamos la función de hashing y descubrimos que en el nuevo hash tiene que caer en la posición 28. Al 2 descubrimos que en el nuevo hash cae en la posición 2. Al 15 descubrimos que el nuevo hash aparece en la posición 15 y el 418 alguna posición que no me voy a molestar en calcular ahora, ¿sí? Pero es importante que se entienda que el hecho que todos estos elementos hayan colisionado en este hash pequeño no significa que vayan a colisionar en un hash más grande. De hecho, la utilidad de que el hash sea más grande es que, con suerte, y si la función de hashing distribuye bien, haya menos colisiones y los accesos sean más rápidos. Entonces pregunta Juliano, ¿hay que vaciarlo y reubicarlo? Efectivamente, hay que agarrar cada elemento de la posición en la que está, reubicar ese elemento a la nueva posición que le corresponde, ¿sí? Vamos a rápidamente ver esto en un hash cerrado, ¿sí? No sé si hace falta, pero de nuevo, ¿sí? Este hash va a tener elementos guardados, ¿sí? ¿Cuál va a ser una diferencia importante entre un hash abierto y un hash cerrado? Es que, por un lado, el hash cerrado es imposible que tenga el doble de elementos que el tamaño del hash, ¿sí? Si la cantidad de elementos dentro del hash se está acercando a la cantidad de elementos que podés guardar, ¿sí? Se está acercando a tu capacidad, cada operación probablemente tarde O de n, ¿sí? Entonces, la condición de crecimiento, ¿sí? La política de redimensión del hash cerrado tiene que ser bastante más, es bastante diferente en el sentido de que cuando ya tu hash está al 50% de ocupación, quizás ya lo quieras hacer crecer, ¿sí? No voy a dar los números exactos porque es parte del TP ver cómo se comporta el hash para diferentes políticas de redimensión, pero sí notar que no hay forma de que entren el doble de los elementos como si entraban en el hash abierto, por ejemplo. Pregunta. Una consulta, en el hash cerrado donde hablábamos del factor de conversión, ¿no? Sí, Ah, factor de carga. de carga, perdón. Sí. En el factor de carga van a tener que tener en cuenta no solo los elementos que están agregados, sino también los elementos borrados. Porque esas posiciones borradas son posiblemente posiciones que están haciendo que sus búsquedas sean más lentas, ¿sí? A ver, vamos a agregar el 275 y el 276 y el 13, por ejemplo. Ahí va. Vamos a borrar el 274. Incluso si ese 274 ya no está en el hash, al buscar el 13, la búsqueda del 13 está siendo más lenta porque tiene que pasar por esa posición de borrado. Entonces, al tener en cuenta el factor de carga para el hash cerrado, van a tener en cuenta esas posiciones borradas, ¿sí? Bueno, el factor de carga va a ser las posiciones borradas más la cantidad de elementos dividido la capacidad total, ¿sí? Y esa capacidad total, si se acerca a 1, su hash va a andar muy mal. Entonces, tiene que tratar de cuando esté creciendo, por decir algo, cuando esté por el 50% de ocupación, decir, bueno, agrandemos el hash
y volvamos a reubicar los elementos. De nuevo, aplicando las funciones de hashing. Si este hash crece para tener 50 posiciones, el 275 no va a caer en la posición 14, seguramente caiga en la posición 15, si no hago mal la cuenta. Pero bueno, ya se entiende, ¿no? Parecido al hash abierto. Vale, rápido. Les quería decir, pero ¿qué pasa? Si si de repente dicen, no, voy a redimensionar, apenas tenga el 10% de elementos, redimensiono, ¿sí? Eso también puede ser un problema, porque si redimensionan muy seguido, y recuerden, la función de redimensión, ¿sí? Hacer todo el proceso de redimensionar también es ODN. Por lo tanto, si redimensiona muy seguido, también van a estar haciendo operaciones ODN cuando deberían estar haciendo operaciones OD1. Entonces, hay que encontrar ese balance entre que el hash no esté muy cargado y no estar haciendo demasiadas redimensiones. ¿Ok? Por eso ahí hay que ajustar lo que es la política de redimensión y el factor de carga. Ok. Estamos complicados con el tiempo, pero pasemos a ver lo que es los detalles de implementación de los iteradores. ¿Ok? ¿Qué tiene que hacer un iterador? Estoy viendo la página acá. Vamos a hacer así. El iterador tiene que poder ser creado, avanzar, ver el actual, saber si está al final y destruirse. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso para el hash cerrado? Vamos a agregar algunos elementos. Entonces, ¿ustedes se acuerdan eso que les dijeron que se tatúen? Que es ese código de crear el iterador, mientras no esté al final, usar el elemento, avanzar y después destruir el iterador. ¿Sí? Son esas líneas de código que todos los iteradores se comparten, ¿no? Crear el iterador, mientras no esté al final, usar el elemento, avanzar, y cuando está al final, destruir el iterador, ¿sí? Eso vamos a usar para entender cómo debería funcionar el iterador del hash. Entonces, pregunta, cuando creamos el iterador de hash, ¿en qué posición debería estar apuntando el iterador de este hash de ejemplo? A la primera posición donde tengas algo. La primera posición donde tengas algo. Exactamente, ¿sí? Si nosotros creamos nuestro iterador de hash y lo apuntamos en esta posición donde está el 0, que hay un vacío, o de hecho, donde haya un borrado, ¿sí? Si nosotros creamos alto bug, altísimo bug. Bueno, vamos a hacer así. Vamos a insertar el 1. Vamos a borrar el 1. Ok. Si creamos nuestro hash en esta posición, donde está el 0, esa es una posición válida, ¿no? Ahora que está el 0 acá. Nosotros creamos nuestro hash y lo ubicamos en una posición válida. ¿Para qué? Para que ese código que dice crear hash y mientras no está al final, usar elemento avanzar. Entonces, creamos el iterador y está en esta posición 0. Y en ese código usamos el 0 y avanzamos. ¿A dónde tenemos que caer al avanzar? No podemos caer en esta posición que está borrada, porque si el usuario quisiera usar ese elemento, habría una falla en el programa. Eso no es un elemento válido. Y al usuario no le interesa recorrer elementos que no son válidos. No le interesa recorrer este borrado, no le interesa recorrer este vacío. Entonces, del 0 al 3 hay un solo paso. Estamos en el 0, avanzamos y vamos acá, acá, acá. Llegamos al 3. ¿Ok? ¿Hay alguna duda con eso? ¿Sí? El hash, el iterador del hash, siempre se debe de tener en una posición donde haya un elemento válido que haya sido insertado en el hash por esa personita que le llamamos Bárbara. ¿Sí? Al crear el hash, lo podemos crear acá, justo donde hay un elemento válido, pero al avanzar, tenemos que avanzar hasta el 3, donde está el siguiente elemento válido. Y al volver a avanzar, debemos avanzar hasta el 875, donde está el siguiente elemento válido. Y al avanzar, tenemos que pasar todo por acá, hasta llegar al 25, que es el siguiente elemento válido. Al avanzar, llegamos al 26,
A ver, el chat. No dijo nada. No, el 26 no es válido. El 26 está vacío. Vamos a avanzar a la posición 27, donde sí hay un elemento válido. ¿Sí? A ver la pregunta. O sea, pregunta Francisco, recorre todo el hash, pero el usuario solo ve los números que existen. Exactamente. ¿Sí? Exactamente, el usuario solo va a ver los elementos que existen. Cada avanzar se va a detener para ser utilizados esos elementos que efectivamente están en el hash. ¿Sí? Si mi hash tiene 1, 2, 3, 4, 5 elementos. ¿Sí? ¿En cuántos elementos me voy a detener para usar? Me voy a detener y usar 5 elementos. ¿Sí? En ese while yo creo el iterador. Mientras no esté vacío, uso el 0, avanzo. Uso el 3, avanzo. Uso el 875, avanzo. Uso el 25, avanzo, uso el 27, avanzo, y ahí el while está al final, me va a dar que no, que ya llegamos al final, ahí sale del while y destruye el iterador. ¿Sí? En total se recorrieron los 5 elementos que tiene el hash, pero en el entretanto recorrimos toda la tabla. Pero eso es completamente transparente a Bárbara. ¿Sí? Bárbara solamente ve esos elementos que efectivamente están en el hash. ¿Sí? Habíamos detenido en el 27, ¿sí? Del 25 al avanzar pasamos al 27, y del 27 al avanzar vamos a buscar un elemento más, pero como llegamos al final de la tabla, vamos a decir que el iterador está al final, ¿sí? Cuando estamos en el 27, la operación de avanzar da true, ¿sí? Eso por definición. Estamos en el 27, avanzamos, la operación da true, y cuando nos preguntan, ¿está al final tu iterador? Le tenemos que decir que sí. El iterador está al final, y como está al final, va a salir, dice while, de típico uso de iterador. ¿Sí? ¿Cómo se dan ustedes desde el lado de la implementación que el iterador está al final? Y bueno, porque trataron de llegar a la posición 28 y pasaron a la 29, pero la 29 no existe, porque su hash solo llega a la posición 28, y ahí saben que no tienen que avanzar más, devuelven true de que el avanzar dio bien, pero eh, saben que ahora el iterador está al final. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre hash cerrado en el iterador? Parece que no. Bien. A ver, vamos a poner un par de elementos más. Wow, qué puntería que tengo. Tiré números random y ya estaba. Entonces, de nuevo, eh, ¿qué pasaría si usáramos ese código típico de iteración sobre este hash? Iríamos al 0, avanzar, iríamos a la posición 2, avanzar a la posición 3, avanzar a la 5, avanzar a la 14, avanzar a la 25, avanzar, no, ahí dice 26, posición 26, número 25, avanzar a la posición 27, el avanzar del 27 al final da true, y si me preguntan ahora si el iterador está al final, le voy a decir que sí. En todos los otros casos, el iterador todavía no estaba al final. De hecho, vamos a hacer este ejemplo. Imagínense que estamos en la posición 27 del iterador, avanzamos, pasamos a la posición 28. Si me preguntan si estoy al final, en este momento les tengo que responder que no. El iterador todavía no está al final, porque está parado en un elemento válido. Recuerden de la lista, si estaban en la posición, en la última posición de la lista, y preguntan si el iterador está al final, todavía no, porque el iterador recién está al final cuando se caen de la lista. Acá igual, el iterador recién está al final cuando nos caemos de la tabla. ¿Ok? Preguntas, vamos a pasar al hash abierto. Bien, vamos a insertar elementos. Al azar. ¿De nuevo? Por favor, ¿me pasó de nuevo? Hermanos, ¿dónde están? Bueno, los elementos.
Poner un elemento en la posición 4, por decir algo. Ahí va. ¿Sí? Con lo que aprendimos del hash es chat. Entonces, iter actual siempre debería estar parado en una clave. Efectivamente, la única razón por la cual iter actual no esté parada en una clave es porque estás al final. ¿Sí? Si estás al final ya no tenés un elemento actual al que visitar. Pero en cualquier otro caso, sí, vas a tener que estar detenido en una clave. Y eso también se aplica acá al hash abierto, ¿sí? Cuando creamos el hash, ¿en qué posición va a estar el hash? ¿Cuál va a ser el actual? ¿Sí? No puede estar en la posición 0, no puede estar en la posición 1, sí puede estar en la posición 2 que tiene elementos y va a estar en la posición del 457. ¿Sí? Algo que me faltó mencionar. ¿Los elementos del hash están siendo recorridos en algún orden significativo? ¿Sí? O sea, el orden en el que el iterador recorre los elementos, ¿tiene algún significado para Bárbara? Bueno, la respuesta es no, ¿sí? Los elementos están siendo recorridos arbitrariamente por el orden en el que cayeron en el hash. Eso solo lo decide la función de hashing y el orden en el que fueron agregados los elementos, pero principalmente la función de hashing, y no tiene ningún significado para Bárbara. Simplemente es un orden posible en el cual se pueden recorrer todos los elementos. ¿Sí? Al usuario del iterador de hash le interesa ver todos los elementos una única vez, como mínimo y como máximo, pero el orden de esos elementos puede ser cualquiera. ¿Sí? Lo mismo va a pasar en el hash abierto. Cuando veamos árboles, van a ver que los iteradores de árboles sí tienen algún orden de los elementos. Seguramente hasta lo hayan visto en la teórica. ¿Sí? Pero bueno, ¿cómo implementamos el iterador de hash en el hash abierto? Bueno, están spoileando la clase del viernes, jaja. Primero que nada tenemos que saber en qué posición tenemos el iterador, ¿sí? El iterador no puede ser creado en la posición 0 porque está vacía. En la posición 1 tampoco. En la posición 2, sí. Entonces en la posición 2, nuestro iterador va a estar en la posición 2, ¿sí? ¿En qué elemento de la posición 2? Bueno, primero nos vamos a parar en el 457. Cuando avancemos, nos vamos a parar en el 236. Cuando avancemos, nos vamos a parar no en la posición 3, sino en la posición 4, en donde está el elemento 4. Cuando avancemos, vamos a avanzar hasta el 97. Después hasta el 564.534, después hasta el 347, después al 765, después al 2637. Vamos a avanzar una última vez, ese avanzar va a dar true, y cuando nos pregunten si estamos al final, en este caso le vamos a decir que sí. ¿Se entendió lo que es a grandes rasgos cómo ve Bárbara su iteración en este hash? ¿El avanzar no da false? No. Yo estoy en la posición 2637, ese avanzar da true. Y ahí, si me preguntás si estamos al final, te digo que true. Cuando estás acá, ¿estás al final? Sí. Cuando estás acá, si querés volver a avanzar, ahí el avanzar da false. ¿Sí? Pero del 2637, que si le preguntás si está al final, te da false. Al avanzar te da true. Ahora, cuando estamos acá y estamos al final y queremos volver a avanzar, ahí el avanzar da false. Y ese es el único caso en el que da false. ¿Sí? ¿Se fijan? Esos son los elementos que ve Bárbara cuando recorre este hash. ¿Sí? Ve el 457, después el 236, después el 4, después el 97, etc. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para implementar un hash que tenga esa funcionalidad? ¿Sí? ¿De qué herramientas disponemos? Pero, claro, estás al final cuando avanzar da false, ¿no? Estás al final cuando estás al final, digamos. Estás al final cuando el elemento en el que estás no es un elemento válido, ¿sí? Entre comillas, cuando te caíste de la tabla.
ahí estás al final. Y cuando estás al final e intentás avanzar, da false. ¿Sí? Pero cuando no estabas al final y avanzaste hacia el final, ese avanzar dio true. ¿Ok? ¿Qué herramientas tenemos para implementar este iterador? ¿Sí? ¿Y por qué lo digo? Porque cuando estamos en la posición 2, primero tenemos que acordarnos que visitamos la posición 457, después tenemos que avanzar a la posición 236, acordarnos que estamos parados en la posición 236, y después al avanzar, sí pasar a la posición del 4. ¿Y de qué manera podemos lograr eso? Las 8:28. Un iterador de lista, perfecto, Brian. Puntitos extra. Con un iterador de lista, ¿sí? Nosotros creamos el iterador del hash. En la posición 0 no, porque la lista está vacía. En la 1 tampoco. En las 2 sí. En la 2 hay una lista. Vamos y creamos un iterador de lista en esta posición del hash, ¿sí? Ese iterador de lista se va a parar en la posición 457, ¿sí? Y ahí dejamos el iterador de hash apuntando a esa posición 457 a través del iterador de lista, ¿sí? Entonces, con el iterador de lista sabemos que estamos en la posición 457. Cuando Bárbara me pida avanzar, voy a intentar avanzar ese iterador de la posición del 457 a la del 236. Y ahí ese iterador de lista va a decir, bueno, me quedo en la posición 236. Cuando Bárbara quiere avanzar de nuevo, vamos a pasar al 236, vamos a avanzar ese iterador de lista, pero ahí el iterador de lista me va a decir que está al final. Cuando el iterador de lista me dice está al final, borro el iterador de lista y busco sucesivas posiciones hasta encontrar una donde la lista no esté vacía y pueda crear un iterador de lista en esa posición. En ese caso, en la primera posición que va a ser la del 4. Cuando Bárbara me pide avanzar, voy a avanzar ese iterador de lista, me va a decir que está al final, entonces borro el iterador de lista, busco otra posición donde haya elementos, y en la posición en la que hay elementos, creo un iterador de lista en esa posición. ¿Ve? El iterador de lista es fundamental para crear un iterador de hash. ¿Sí? Cuando Bárbara me pide avanzar al 97, el iterador de lista me va a dar que está al final, voy a borrar ese iterador de lista, avanzo hasta encontrar una lista que no esté vacía, creo un iterador de lista, se va a crear en esta posición, y eso fue ese avanzar. Cuando Bárbara vea el actual, va a ver este número, 564.534. Cuando Bárbara me pide avanzar, voy a avanzar el iterador de lista, y como no está al final, va a estar en la posición 347, me quedo ahí para que Bárbara vea el actual, y cuando Bárbara me pide avanzar, avanzo el iterador de lista que está en el 347, va a avanzar hasta el final. Cuando yo vea que ese iterador de lista está al final, borro ese iterador de lista y creo un nuevo iterador de lista en la siguiente posición donde encuentre que hay algo, ¿sí? Un par de avanzar después, voy a estar en la posición 2637. Cuando Bárbara me pide avanzar, voy a caerme del iterador de lista, el iterador de lista me va a decir que está al final, voy a borrar ese iterador de lista, voy a buscar otra posición que esté con elementos. Cuando me caigo de la tabla, sé que ya recorrí todos los elementos, ese avanzar devuelve true, y cuando Bárbara me pregunta si el elemento, si el hash iterador está al final, le voy a decir que sí. Y se me pide avanzar nuevamente, voy a dar false, porque ya no hay más para avanzar. ¿Ok? Son las 8:31. Espero dudas de hash, pero sí voy a, ahora al final de la clase, decir un par de cositas que me toca mencionar aquellos criterios en los que nos pusimos de acuerdo para el parcelito 1, ¿sí? Que ya debieron haber recibido la corrección por correo. Van a poder acceder a través del link que les llega al correo a la corrección que les hicieron. ¿Sí? Sí, o si no, directamente si entran al sistema de notas, ahí aparece el link y pueden entrar con el mail de FIOA. La nota y el link, ¿sí? Pero algunos criterios que, si ven que en su parcialito no está corregido así y les perjudica, ya saben que pueden decir, che, acá el criterio dice una cosa y mi parcialito dice otra.
Adicionalmente a eso, es muy importante que sepan que siempre pueden acercarse a nosotros con sus inquietudes del parcelito. ¿Sí? O sea, todos somos humanos, nos podemos equivocar. Acérquense si ven que nos equivocamos. Decir, bueno, esto está mal corregido, ¿sí? Les podemos ayudar en ese sentido. Y otra cosa, si ven que la nota cargada del sistema no coincide con lo que ven en la corrección, también avísennos, porque eso eventualmente nos vamos a dar cuenta. Y si les pusimos un 6, pero el parcelito es un 2, eso va a saltar y va a ser un problema porque después se van a perder oportunidades de recuperatorio y es mucho más tedioso que simplemente si nos avisan que hubo un error en la carga de la nota. ¿Sí? Preguntas de hash, parece no haber. Entonces voy a enumerar un par de cositas de los que tenemos en los criterios. El ejercicio 1 era... Puede ser que algunos no vean las notas si se cargaron en, no sé, la última hora, una cosa así, porque la planilla la tenemos cacheada. Ahora me voy a asegurar nada más de que todos la puedan ver. Y la gente que les corrige dato, me avisó dato que para hoy no las va a tener, posiblemente las tenga para mañana, no sé, pero que les va a mandar un mail o algo. Bien, nos disculpamos en nombre de dato. Entonces, algunos criterios. El primer ejercicio era de complejidad, división y conquista. Entonces, importante los que son división y conquista, si no aplican división y conquista, o no aplican bien lo que es la recursividad, que es un tema del algoritmo 1, ese ejercicio va a estar mal. ¿Sí? En el ejercicio 3, donde tenían un arreglo desordenado, no podían descartar ninguna de las dos mitades, ¿sí? en el arreglo mágico. Como está desordenado, no podían descartar ninguna de las dos mitades, entonces el ejercicio estaría regular, no sería suficiente para que esté bien. Si en cualquier ejercicio de división y conquista asumen que la firma de la función recibe inicio y fin, en vez de recibir el largo, si en este caso tienen que implementar un wrapper, se les va a descontar muy poquito, solo si cometen otros errores. Ese error de por sí no sería para restar. ¿Okay? Una consulta. Sí. Ahí entré para revisar mi corrección y demás. Y un ejercicio directamente me pusieron que estaba mal porque no dejé la cola en el estado original, pero en ningún momento dijeron que había que hacer eso. Bien, ¿Qué ejercicio? si es el ejercicio 4 o 5, está aclarado en el enunciado. Si es el ejercicio 6, acércate porque está mal corregido. Creo que es el 6, ahí yo te digo, a ver, revisar. Ahora le vamos a mencionar, ahora cuando llegue a los criterios del 6, les menciono eso. Si no justifican la complejidad o hacen mal la explicación de complejidad o teorema del maestro, en el ejercicio 1 es muy importante eso y va a restar bastante, ¿sí? No va a estar mal el ejercicio, pero ya eso les pone en el limbo, ¿sí? Lo que nosotros llamamos bien menos menos, ¿sí? Está a punto de estar regular o mal. ¿Sí? Sí, es el 6. Bien, acércate, mándanos un mail, porque hay que corregir eso. Hay que retractarse. Y por otro lado, en el ejercicio 1, ustedes podían hacer uso de sorts, de ordenamientos, pero si usan merge sort y no consideran que ese ordenamiento no es in place, ¿sí? Que tienen que usar lo que devuelve merge sort, porque el arreglo ordenado que merge sort lo devuelve en un nuevo arreglo, si no mencionan eso, va a restar un punto, ¿sí? Va a ser un bien menos. El ejercicio 2, tenían que hacer cosas con colas y pilas, pero eran ejercicios de primitivas. No, perdón, eran ejercicios de funciones. Si acceden a la estructura interna, directamente va a estar mal. Si al ser una función no tienen forma de acceder a la estructura interna y va a estar mal. Si se equivocan en la complejidad o no justifican, en este caso no es tan grave con el primer ejercicio, que sí era el centro del ejercicio. En este caso es un bien menos, resta un punto. Si consideran que el iésimo elemento empieza en la posición 0, en vez de en 1, ¿sí? Va a descontar poquito, es un bien puntito, no es tan grave. Lo que sí es grave es si asumen en la pila que el tope es la posición 0. Es decir, si agarraron la pila al revés, eso sí
está para regular como máximo, el ejercicio no va a poder estar bien. Porque bueno, el ejercicio menciona que había que mirar los elementos en el orden en que fueron apilados. ¿Sí? Uy, me fui de plano. En los ejercicios 4 y 5, si no queda en el estado inicial, en general va a estar regular, ¿sí? Puede ser que si hicieron todo lo demás perfecto, puedan llegar a un bien menos menos, ¿sí? Salvar ese ejercicio, pero en general es muy grave que no recuperen el estado inicial de las estructuras cuando les pedimos eso. Y en el ejercicio 6, como lo omitimos y solo fue mencionado durante el parcelito, eso se va a perdonar, son bien puntitos, no va a restar a menos que cometan otros errores, pero sí sean conscientes que en otras instancias este tipo de ejercicios va a decir que las estructuras no las modifiquen. Entonces, no se duerman en esos laureles de haber zafado en este caso, porque en próximos parcialitos o próximos recuperatorios vamos a tratar de no omitir eso, porque sí, para nosotros es importante que no se modifiquen esas estructuras en este tipo de ejercicios. ¿Sí? Y por otro lado, si no destruyen esas estructuras auxiliares, bien menos, ¿sí? Resta un punto. En el ejercicio 3, el ejercicio de las primitivas, el 7 no tenían que dar vuelta una pila. Si lo hicieron como si fuera para dar vuelta una cola, eso por ahí copiaron código, qué sé yo, eso va a restar un punto si vemos que las variables hacen referencias como si estuvieran dadas vuelta, como si como si el próximo sea el anterior o el siguiente, ¿sí? Si eso puede llegar a restar un punto si parece que no entendieron que el ejercicio es de pila y no de cola. ¿Sí? En el ejercicio 8, si no consideran que el inicio podía ser mayor al fin, si todo el resto del ejercicio está bien, va a ser un bien menos menos, ¿sí? Pero están ahí al borde de la aprobación, si no consideran que el inicio puede ser mayor al fin. En ese mismo ejercicio 8, esto no va. Si tienen un error en complejidad o no la justifican, un puntito menos, ¿sí? Bien menos. Si usan estructuras externas, en este ejercicio de primitivas, para no usar la estructura interna, va a estar como mucho regular, ¿sí? Si nosotros le decimos que hagan un ejercicio de primitivas, aprovechen el hecho de que pueden acceder a la estructura interna, de la misma manera que si tienen que hacer un ejercicio de funciones, no accedan a esa estructura interna que tienen prohibido acceder. ¿Okay? Entonces, en este caso no podían usar estructuras externas. Si se guardan los próximos, pero hacen actual flechita prox sin validar que Una cosa, además, ese ejercicio estaba mal más allá porque, perdón, ¿cuál criterio estabas leyendo? ¿El D o ese? Estás muteado ese. Sí, el de usar estructuras externas desencolando y desapilando. No, pero no solamente eso, sino porque alguien podría haber hecho guardarse la cantidad que tiene la cola, entonces desencolar e ir reencolando, ¿sí? Porque se iba a generar la cosa circular, porque sabe cuántos son. Si alguien hizo eso, bueno, el encolar puede fallar, así que claramente eso no está bien. O sea, ¿por qué caer en la posibilidad de que eso pueda fallar cuando tenés acceso a la estructura interna? Independientemente que además el ejercicio creo que decía incluso no usar estructuras auxiliares y todo eso. Bien. Si se acceden a cosas como actual flechita prox sin fijarse que el actual puede ser null, eso va a restar bastante, ¿sí? Podría ser un bien menos menos si todo el resto del ejercicio está bien, pero está al borde de la aprobación, en ese caso. Y en el ejercicio 9, si hacían cualquier tipo de modificación del estado interno de la lista, como por ejemplo modificar el primero, ¿sí? O desenlistar elementos, o cualquier otro tipo de modificación a ese estado interno, el ejercicio va a estar mal, porque de nuevo están modificando la lista cuando requerimos que la lista quede en el mismo estado. ¿Sí? Pueden consultar sobre estos criterios. Si no, siendo 8:42, perdón por la extensión de la clase, estaríamos cerrando y nos quedamos para consultas adicionales que tengan.
de cualquier otra manera. Saludos.